Bienvenidos a esta sesión número 5 de gestión de empresas de la economía social y solidaria dentro del circuito de fortalecimiento cooperativo NODES 2025. El día de hoy nos acompaña Ismael Echeverría Rodríguez. Él es profesional con sólidos conocimientos en gestión, finanzas, marketing y recursos humanos. Cuenta con una maestría en ingeniería administrativa y es apasionado por la optimización de procesos, la administración eficiente de los recursos y el desarrollo de estrategias innovadoras, y cuenta con habilidades avanzadas en sistemas integrativos, innovación tecnológica y liderazgo estratégico. Con esta breve presentación, yo le cedo el espacio al maestro Ismael para que podamos comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Pues como bien saben, estamos en este circuito para fortalecer pues, la parte del cooperativismo en los NODES 2025 a través de o dirigidos desde el INAES, ¿no? El tema o el tema principal, pues todos ya lo conocemos, algunos los que no lo ubican, pues lo menciono, como se presenta aquí en la diapositiva, gestión de empresas de la economía social. Mi tema principal o mi tema en específico es la viabilidad de una empresa de economía social. Entonces, con esto, pues yo les comento, yo participo con asistencia técnica, con capacitación en un NODES llamado Comayé, el cual pues está integrado por personas artesanas, mujeres y hombres, de comunidades con cierta cultura, en este caso la cultura otomí en el estado de Querétaro, en el municipio en específico de Amealco de Bonfil. Entonces, hemos estado ahí básicamente ya durante un año con actividades de prenodes, la conformación del no, ya la acreditación del nodes, ya toda una implementación de un plan de capacitación y pues todos estos temas que es muy importante verlos en este tipo de trabajos. Quiero iniciar lanzando una pregunta, ¿no? A los asistentes. Digo, no va a ser necesario que abran sus micrófonos que me respondan, pero lo vamos a reflexionar al menos por 30 segundos, un minuto. Y aquí la pregunta sería la siguiente. ¿Qué entendemos nosotros por viabilidad? ¿Cuántos tipos de viabilidad podríamos identificar? ¿Sí? Podríamos reflexionar primero. ¿Qué entendemos por viabilidad? ¿Qué significa lo viable? Y quizás sea un término bien sencillo de aterrizar, ¿sí? Ahorita lo voy a ir explicando. Ahora, si hablamos y si ya entiendo el término viabilidad o viable, ¿cuántos tipos de viabilidad podría yo identificar? Todo esto obviamente con un enfoque hacia empresas de economía social, ¿sí? Cooperativas, la conformación de los nodes con esos fines. Entonces, en lo que ustedes están reflexionando, yo voy dando la explicación. La viabilidad siempre es muy importante. Primero, descubrir qué significa, porque la viabilidad me indica si por el camino en el cual voy es el adecuado, es el idóneo en cuanto a lo que yo quiero lograr. Es decir, entonces todo depende de un objetivo planteado y justamente buscar si este es viable o no de cumplirse, ¿no? Y los diferentes tipos de viabilidad con un enfoque de empresas de economía social, pues puede haber diferentes tipos. Por ejemplo, la viabilidad financiera, la viabilidad económica, la viabilidad técnica, la viabilidad legal y la viabilidad en cuanto a infraestructura, equipo, herramientas, etc. Entonces, siempre para desarrollar cualquier actividad, siempre es muy importante identificar con qué elementos cuento, porque el identificar esos elementos justamente nos va a llevar a determinar si esto es viable o no es viable. Por lo tanto, continuando, y para meternos de manera introductoria, y ya mencionaba Karina en el inicio de la sesión, quizá hay personas nuevas, eh, voy a aterrizar un poquito el tema de la economía social. Finalmente, este tema se trata de conjuntar una serie de actividades económicas, empresariales, de ciertos grupos que se unen en colectivo con fines comunes,
con finalidades muy iguales, colaboración, cooperativismo, todo ese tipo de cuestiones lo vamos a ver o lo podemos identificar en este tipo de personas que integran grupos con fines de desarrollar actividades de comercio, desde una manera de cómo promover cierta cultura. En específico, si podemos dar algunos ejemplos para que vayamos aterrizando un poco más toda esta situación. En el Nodes Comayé, por ejemplo, lo integran, les decía hace un momento, personas artesanas. ¿Y qué hacen estas personas, no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué hacen estas personas? Como bien saben, la cultura otomí es una cultura viva en nuestro país que obviamente tiene su historia, como muchas de las culturas en nuestro territorio nacional, y la cultura otomí no es la excepción. Ubicada en el estado de Querétaro, en específico en nuestros pueblos originarios, comunidades originarias que integran el municipio de Amialco. ¿A qué se dedican estas personas? De hecho, el otomí también es una lengua. Hay personas, de hecho, tenemos en el grupo personas que hablan esta lengua o este idioma, si lo podemos llamar así, el otomí. Sin embargo, también dominan el español. Así nos comunicamos con ellos, ¿no? Para mí es difícil entender esta parte del otomí. Sin embargo, decía, ¿qué hacen estas personas? ¿A qué se dedican? ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo? ¿Cómo generan comercio? ¿Qué venden? ¿Qué fabrican? ¿Qué elaboran? Pues desde una infinidad de artículos, con sus propias manos. De hecho, Comayé significa con mis manos, porque todos los productos, artículos que fabrican son artesanalmente, es decir, elaborados de manera manual. No hay una automatización, no hay máquinas, no hay herramientas que automaticen ese proceso productivo. Por lo tanto, los artículos que podemos encontrar en este nodo, en el nodo Nodes Comayé, pues son desde caminos para comedores elaborados a base de ciertas telas. No sé si han escuchado sobre las famosas muñecas de acá del estado de Querétaro, muy famosas, coloridas, también desarrollan ese tipo de productos. Además, otros se dedican a elaborar servilletas, algo muy normal que todos los mexicanos tenemos normalmente una en casa porque nuestro alimento o uno de los alimentos primordiales es la tortilla, tortilleros y todo ese tipo de productos que van encaminados a esa parte. También tenemos otras personas que desarrollan artesanías como alcancías, contenedores de ciertos líquidos de barro, por ejemplo, con material de barro. Entonces, este grupo de personas se integra con fines de unificar sus determinadas actividades, hacer una fuerza colectiva, contribuir, colaborar, cooperar y con ello, pues, crecer, ¿sí? Llegar o a tener otro tipo de acceso a un nivel de vida diferente. Entonces, ese es el contexto en el cual podemos ir hablando en esta parte. Ahora, muy padre la parte de fabricar un producto, muy bonito la parte de integrarse como grupo, de trabajar en colectivo, muy atrayente la parte de ir a tianguis turísticos, artesanales y ofrecer los productos que estas personas ofrecen o también buscar con toda esta asistencia técnica que se les ha brindado ya las ventas por internet, a través de redes sociales y todo ese tipo de canales digitales que hoy en día tenemos presentes. Pero algo muy importante que no debemos dejar de al lado es la viabilidad económica. La viabilidad económica, aunque la parte del cooperativismo se trata del ganar-ganar, de el ser solidarios, de el como sociedad integrarme, reunirme entre comunidades o personas de la misma comunidad y ambos emerger como un grupo que haga fuerza en el desarrollo pues de nuestras familias y que pues salpique de una u otra manera o propicie el desarrollo de otros. ¿Sí? Eso está bien y estamos a favor de ello, pero no hay que dejar de ver y vislumbrar y de palpar muy bien la viabilidad económica, porque de una u otra manera lo que fabricamos nos cuesta o tiene un costo o recaemos en costos. Y Maestro, sí, aún no podemos ver su presentación. No sé si sigue con introducción. No podemos visualizarla aún. a ver, entonces me voy con esta parte. Aquí sí la pueden ver. Entonces, estamos en esta parte, ¿no?
de la viabilidad económica. Muy importante identificar pues la estructura, primero identificar pues en qué tipo de estructura de costos recaigo con todo lo que realizamos en las cooperativas, en los nodes en todo lo que recae en estas personas que desarrollan este tipo de actividades. Y yo nada más para que quedara ahí plasmado en cuanto al conocimiento de las personas que hoy están con nosotros, pues coloqué la principal, la viabilidad económica, y también colocamos otro tipo de viabilidades como la viabilidad social, o sea, eso es muy importante, el impacto social positivo que tiene la integración de estos grupos, estas iniciativas desde el INAES, el cooperativismo, la colaboración, la unificación de este tipo de sectores con fines de tener un impacto social, con fines de tener un impacto en el acceso a una mejor calidad de vida, más justa, más equitativa y de abarcar grupos quizá más vulnerables o en situaciones no tan favorables. Por ello, yo coloqué dos tipos de viabilidades, la económica y la social, como las más preponderantes. Me voy a enfocar mucho más por el tema en la viabilidad económica, aunque hay otro tipo de viabilidades para que ustedes las puedan identificar. Por ejemplo, si ya nos metemos con la construcción o darle figura legal al grupo, que sería transitar a una cooperativa, pues entonces ahí está ya la viabilidad legal. Entonces, ¿qué requisitos, qué trámites para consolidar el grupo como una cooperativa? Y está por el otro lado la viabilidad técnica. Para que cualquier cooperativa, cualquier grupo organizado de personas pueda ir en buen camino, ¿sí? Y pueda irse desarrollando, expandiendo en cuanto con la presencia de sus productos. Es muy importante que este tipo de empresas o cooperativas con enfoque economía social, pues equilibren su misión social con la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica es aquella empresa de economía social o aquella cooperativa constituida, cuando hablamos del término sostenibilidad, es decir, que esa cooperativa sea capaz de mantenerse sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, que conforme más pase el tiempo, incluso más fuerte se pueda hacer esta cooperativa. Cuando esto es así, llamamos de que es sostenible, aún con el paso del tiempo. Y no olvidar la misión social que todo este tipo de grupos, nodes, cooperativas tenemos. Con ese enfoque, la idea es tener estos recursos, compartirlos y obviamente lograr el objetivo de la cooperativa. Por lo tanto, entonces, pues hay distintas particularidades en empresas de economía social. Normalmente es la compatibilidad de la viabilidad económica, ¿no? Y de la participación que este tipo de cooperativas o de asociaciones en un momento dado puedan tener en cuanto a su participación con lo que fabrican en el mercado. Por ejemplo, nosotros en Comayé rescatamos mucho y hablamos mucho de rescatar la cultura, una cultura viva en este municipio, en sus comunidades originarias. Esa cultura viva, ¿cómo podemos llevarla a que tenga presencia o mayor presencia a nivel estado, a nivel nacional o incluso en el plano internacional? Eh, este tipo entonces de empresas o de cooperativas buscan el compromiso social a través de la parte de compartir sus productos, buscando viabilidad, obviamente, económica. Entonces, para la viabilidad económica hay un tema bien importante y yo me quiero centrar en ello. Para la viabilidad económica es muy importante identificar la estructura de los costos. ¿Sí? La estructura de los costos nos van a ayudar a conocer claves o factores muy importantes, como por ejemplo el costo en la fabricación de un artículo, ¿sí? ¿En qué tipos de costos recaigo en la fabricación de un artículo hecho por mis manos?
Yo platicaba esto con el Nodes y decíamos, no, es que no recaemos en costos fijos, es que recaemos en costos variables, es que recaemos en costos tal. Y es muy importante siempre tener en cuenta en qué costos recaemos con lo que hacemos, porque eso nos va a ayudar obviamente a fijar un precio con lo que vamos a ir a intercambiar en los corredores turísticos o corredores artesanales. Entonces, esto es súper importante. Y obviamente, una vez identificada la estructura de los costos, la optimización de los mismos, mucho más importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay otros puntos o pilares de viabilidad económica, como el modelo de las cooperativas. El modelo de las cooperativas o el modelo del negocio o el modelo de un cooperativismo, hablando en una parte o en un sentido de viabilidad económica, podríamos aterrizarlo como aquella forma en la que la cooperativa tiene sus fuentes de ingreso, ¿sí? Ese es el modelo de negocios o el modelo de la cooperativa. ¿Cómo es que la cooperativa obtiene ingresos? ¿A través de qué? Y yo se los comento. Ejemplos muy sencillos. Miren, yo he hablado con mis artesanos y les digo, ok, si tú ya haces caminos para el centro del comedor o mesa, ¿qué otra cosa puedes hacer? No, pues puedo hacer bolsas tejidas a mano, para mujeres jóvenes, señoras, etc. Y le digo, justo ahí está otro punto. Eso ya es empezar a diversificar, es decir, empezar a tener más fuentes de ingreso en la cooperativa, ¿no? O en las personas que conforman los nodes. Entonces, un ejemplo también muy real es de que cualquier empresa, ¿sí? Y obviamente siendo aquí la parte principal empresas de economía social, sus modelos de negocio o sus modelos de colaboración y de cooperativismo también tienen que tener un enfoque en la diversificación de ingresos o en el cómo estas pues venden sus productos, en cómo estas van teniendo más productos para ofrecer, determinan precios y obtienen obviamente, pues, dividendos, ¿no? O ingresos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para esto, entonces, vamos a irnos a identificar esa estructura de costos. Oye, pero ¿cómo se estructura esta parte, ¿no? De los costos. Bueno, hay diferentes tipos de costos. Están los costos fijos, están los costos variables, están los costos indirectos y para una empresa de economía social están los costos sociales. Por ejemplo, si hablamos de los costos fijos, son todas aquellas erogaciones, son todos aquellos gastos que la cooperativa presenta o tiene durante un periodo determinado. ¿Por qué razón? Por producir o por fabricar un bien, por el alquiler, por el salario, por el mantenimiento de la instalación, de la oficina. Hay cooperativas que ya tienen muchos años de experiencia, hay cooperativas que van iniciando, hay otros que estamos en esa fase, ¿no? De ir hacia una cooperativa. Entonces, hay que identificar toda esta parte de la estructura de costos que implican el ir llevando a cabo y el ir ejecutando el paso a paso en este tipo de acciones. Los variables. Estos obviamente van a fluctuar o se van a mover o van a subir o van a bajar dependiendo del tamaño de la producción, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la producción, es entonces el tamaño de mis costos variables. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, miren, si un cliente o una persona que nos contacta nos solicita tal cantidad de producto, 10 piezas del producto X, pues el fabricar 10 piezas me lleva en recurrir a ciertos costos. Pero si yo llevo esa producción de 10 piezas a 100 piezas, obviamente mis variables o mis costos variables van a verse afectados o aumentados. ¿Por qué razón? Porque voy a comprar más material
o más materia prima, o voy a recaer en mayor consumo de energía, o voy a recaer en mayor consumo de combustible por el transporte o pago del transporte, y quizá tenga que traerme a 2 personas más de la comunidad para que me ayuden con tal producción y les voy a gratificar con un pago, ¿no? Entonces, de una u otra manera, los variables entonces son fluctuantes o suben y bajan dependiendo de la producción. Y los indirectos, ¿sí? Normalmente ya tiene que ver con otro tipo de gastos, pero también son gastos. ¿En qué sentido? Pues es que estos no están relacionados tanto con la producción. Ya, por ejemplo, si la cooperativa dice vamos a pagar una campaña de marketing en Instagram y en Facebook. Ah, pues nos cuesta esa campaña de marketing. ¿Cuánto? 1,000 pesos una semana. Ok, esos 1,000 pesos es un costo indirecto, que si bien no está relacionado con la producción, sí me ayuda a que se coloquen de una mejor manera y mayor manera la parte de mis productos en el mercado, ¿sí? O los productos que puede ofrecer la cooperativa, entre otros. Y los costos sociales, estos finalmente ya tienen la misión, sí, de tener cierta inversión y la formación de ir adaptando los lotes de producción, de con cuánto inicio, cuánto es el impacto, cuál es el impacto social, cuál es el impacto en la comunidad, en el municipio, en la propia cultura. Entonces esto ya va más con la parte de lo que me está costando el hecho de impactar, ¿sí? En esta parte de la cooperativa. Entonces, en ese sentido, para poder controlar los costos, miren, es muy, muy, muy importante saber que lo que no se controla no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, para la estructura de los costos hay que tener herramientas para poder medir los costos o controlar los costos. Una de estas herramientas es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio finalmente es un método o una herramienta, como ya lo mencionaba, que nos ayuda o que va a ayudar a las personas que estén en la cooperativa a que conozcan qué volumen de ventas es necesario e importante vender para que se cubran los costos en los cuales he caído en producir tal bien, en desplazar tal producto, en hacer alguna campaña del producto, etc. Entonces, ¿en qué me ayuda esta herramienta? A identificar cuántos productos tengo que vender para recuperar lo invertido. ¿Sale? Otro punto, me ayuda a identificar en qué momento usted iguala los ingresos a los costos, ¿sí? Y en qué momento usted empieza a tener una ganancia o un margen de utilidad, ¿sí? Ahorita vamos a ver algún caso práctico. También nos ayuda a establecer objetivos mínimos de ventas. Entonces, de una u otra manera, esta herramienta nos ayuda a identificar, sobre todo, en qué momento recupero la inversión, ¿no? Lo mencionabas hace un momento, si fabrico 10 piezas de un producto y recaigo en 1,000 pesos de costos de todo tipo, variables, fijos, etc. Y ese producto lo vendo en 50 pesos, yo tengo que hacer un cálculo para llegar a obtener el resultado de decir cuántas piezas tengo que vender para recuperar los 1,000 pesos, ¿sí? Y a partir de qué unidad o a partir de qué pieza empiezo a obtener pues una utilidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere finalmente el punto de equilibrio. Hay otros indicadores, no voy a meter mucho con eso porque ya es ahondar mucho más en una profundidad, como los márgenes operativos, el ROI social sí lo vamos a ver ahorita, el impacto por peso invertido o por peso invertido cuánto gano, ahorita vamos a tener un ejercicio, o se los voy a mostrar poco a poco para que lo podamos digerir de la mejor manera, y el valor social generado, ¿no? Hay otras herramientas como el presupuesto del manual y por proyecto, eso ya es una herramienta un poco más profunda. Y si se dan cuenta aquí en la lámina, en la parte inferior del lado izquierdo, viene un pequeño ejemplo de cómo se grafica una vez que ya tenemos el cálculo, el punto de equilibrio. Lo menciono así nada más de manera rápida y breve.
la línea que está recta en color amarillo son los costos fijos, la línea que está en verde, ¿sí? De manera ascendente, a partir de cero hacia arriba, son los ingresos, y la línea roja que tenemos también a partir de los 4,000 pesos en el ejemplo, son los costos variables. Entonces, ya yéndonos un poquito más a la práctica para que lo podamos ir aterrizando de mejor manera, me voy a ir a esta parte, ¿no? Donde ya tenemos un caso práctico. Esta parte del caso práctico es, o lo tengo aquí en la presentación, pero ahorita vamos a abrir un Excel, voy a compartir otro documento, para que podamos ir teniendo una mayoría de todo esto. Obviamente, para el uso de la herramienta de punto de equilibrio, necesitamos usar una fórmula, ¿no? Y la fórmula, pues es esta que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, fórmula del punto de equilibrio. Es decir, punto de equilibrio en unidades, porque también hay punto de equilibrio en pesos. Es decir, punto de equilibrio es igual a costos fijos y esto se divide entre el precio menos el costo variable. Entonces, a esto del precio menos el costo variable le vamos a llamar margen de contribución, como lo tenemos en el paso número 1, acá en la parte superior de la derecha. Para calcularlo ya haciendo la sustitución de la fórmula y haciendo los despejes, tenemos que primeramente, o recomendamos, obtener primero el margen de contribución, es decir, la resta del precio menos el costo variable. Si yo aquí traigo donde dice que una cooperativa de artesanía textil, nos dice el caso, ¿no? Dice, una cooperativa de mujeres artesanas produce bolsas ecológicas con materiales reciclados. Nos da el precio de venta. Dice que cada bolsa, estas personas artesanas la venden en 15 pesos por unidad, por pieza. El costo variable en lo que recae para producir esta pieza, esta persona o esta cooperativa, es de 6 pesos por unidad. O sea, eso le podríamos llamar costo unitario. Eh, Variable. Y los costos fijos van a 2,700 pesos. Aquí lo que se pide o lo que se solicita es lo que tenemos como objetivo. Dice, determina cuántas bolsas deben de venderse mensualmente para que se cubran los costos en los cuales se ha recaído. ¿Cuáles costos? Los 2,700 más los 6 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2,700 son los fijos y los 6 pesos son los variables. Para poder despejar primeramente, debemos de realizar u obtener el margen de contribución. El margen de contribución lo voy a obtener aquí en el paso número 1, donde estamos diciendo calculemos el margen de contribución y decimos margen de contribución es igual a precio menos costo variable. Es decir, 15 menos 6. 15 pesos menos 6 pesos del costo variable. Lo sustituimos en la fórmula, lo despejamos y tenemos por lo tanto que entonces el margen de contribución es igual a 9 pesos. Esos 9 pesos es mi margen de contribución. ¿Qué quiere decir? Que siguiendo mi fórmula, que lo podemos hacer directo, también déjenme decirles que siguiendo la fórmula, entonces vamos a dividir los costos fijos ya entre el margen de contribución. Por lo tanto, sería sustituyendo datos y haciendo el despeje, sería punto de equilibrio es igual aquí en el paso número 2, donde decimos aplica la fórmula, 2,700 de costos fijos entre 9 pesos y nos da un total de 300 piezas. ¿Qué significan las 300 piezas? Las 300 piezas significa que son esas unidades que usted como cooperativa, que usted como nodes o como grupo colectivo debe colocar en el mercado, debe de vender, para recuperar lo invertido. El ejemplo ya o el resultado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como les decía, necesitamos vender esas 300 bolsas para cubrir nuestros costos. Pero no únicamente se queda ahí. Vamos al gráfico. Y el gráfico lo tenemos en la parte de abajo o la parte inferior del lado derecho. Y ahí tenemos en el eje X, ¿sí? Que es el eje en horizontal, tenemos valores de las unidades vendidas. Y en el eje que está en vertical, es el eje Y, tenemos unidades monetarias o en pesos o en valor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si se dan cuenta, ¿dónde se cruza? ¿Sí? O donde se intersecta la línea de los ingresos y los costos variables, ese punto le llamamos punto de equilibrio.
Ese punto de intersección entre las dos líneas nos marca justamente las 300 unidades, si se dan cuenta. Podemos revisar aquí en la lámina o en la diapositiva. Posicionamos en la parte horizontal. Si se dan cuenta, tenemos 0, 100, 200, 300. Ubiquémonos entonces donde está el 300 unidades. Si vemos hacia arriba, donde se cruza la línea roja y verde. La verde son los ingresos, la roja son los variables o los costos variables. Entonces, ese punto es el punto de equilibrio. Ahora, ahorita vamos a ver con otro caso, ya en Excel, dónde hay pérdida, dónde hay ganancia, en qué zonas y cómo se podría comportar lo que ya les mencionaba hace un momento, esa variación en los costos justamente variables, ¿no? Entonces, este es un gráfico, ejemplo de esta parte, de este pequeño ejercicio o cálculo. Entonces, miren. Voy a dejar de compartir aquí para que no olvidemos y se nos escape ahorita en nuestra cabeza. Y voy a compartir la siguiente. Les decía, es muy importante que identifiquemos en qué costos recaemos. Y esto, pues, son factores clave para el éxito de una cooperativa. ¿Por qué? Porque sí se trata de cooperar, de colaborar, de estar en un mismo sentir, de compartir experiencias, de compartir canales, de compartir ideas, de compartir mercado. ¿Cómo es todo esto? Pues, por ejemplo, mis artesanos suelen ir a un mismo tianguis turístico, a una misma feria artesanal. Eso es compartir mercado, compartir experiencias, ideas, colaborar, cooperar, con todo ese tipo de recursos, pues es muy bueno, es muy importante. Pero también es muy importante que la cooperativa tenga en cuenta, en qué costos recae su funcionamiento o su operación. Entonces, estos costos nos llevan a que identifiquemos que son literal claves, pues para el éxito y el desarrollo de la cooperativa y de las personas quienes la integran. Entonces, yo aquí tengo otro caso, ¿sí? Con otro tipo de costos y tenemos mano de obra que yo la tengo en cero y digo costos de fabricación, ya hablo de manera muy general porque todo esto podemos irlo desmenuzando material por material, ¿no? Tengo 55,000, tengo costos variables de fabricación de 200,000 y así sucesivamente. Total, aplico una fórmula muy similar, ¿sí? Porque podemos tener incluso una pequeña variación en fórmulas, pero yo lo que les quiero mostrar aquí es el gráfico, para que podamos ir aterrizando el que hace un momento les mostraba. Vean, cuando nuestro gráfico encontramos aquí, si aquí puedo cambiar, le voy a poner 300 para que tengamos la referencia del ejercicio pasado. eh, y aquí traía 2,700, sí, voy a cambiar ese dato. Vamos a imaginar que aquí están los 2,700, que es la línea recta que cruza en el plano cartesiano, que es nuestro gráfico, que se compone de los dos ejes. Esa línea normalmente no se mueve porque los fijos normalmente son fijos, ¿no? No se mueven. Entonces, los 300, porque ya nos dio resultado hace un momento en la presentación de 300 unidades a vender, donde se intersecta, ¿sí? La línea azul y la roja, aquí en este caso o la naranja, es el punto de intersección, el punto de equilibrio. Ahora, todo lo que está por debajo del punto, en este ángulo que se ve aquí, todo lo que está aquí, es decir, si usted el punto de equilibrio le está diciendo que tiene que vender 300 piezas y vende 250, significa que estamos en pérdida. Aún. ¿Por qué? Porque no estamos vendiendo las mínimas requeridas, que son 300 para poder recuperar lo invertido. ¿Sí? Entonces, si sus ventas están por debajo de las 300 unidades, será pérdida. ¿Sale? Y si sus ventas, como lo decía, superan las 300 unidades, es decir, están por encima, se comportarían acá en esta zona, ahí usted como cooperativa estaría entonces ya teniendo una representación de ganancia o de utilidad o de un cierto margen de utilidad. ¿Sale? Entonces, es como podemos identificar cómo es que estos gráficos nos ayudan. Ahora, otra interpretación, lo decía. Toda la zona o el área en color amarillo son los costos fijos.
porque yo estoy trazando incluso una línea recta donde digo 2.700 de costos fijos y digo como que independientemente de la producción no se mueve, es fijo. Ahora, donde digo, donde tengo esos 2.700, de donde sale mi línea o mi curva naranja, ¿sí? Son mis costos variables. Esos costos variables normalmente, ¿sí? Esos costos variables normalmente están ubicados en toda esta zona gris por debajo de la línea naranja y por encima de la línea recta. O sea, toda esta área que está en un triángulo ahí medio invertido a la izquierda, son los costos variables. ¿Qué significa? Que si usted produce, un ejemplo, 100 unidades, pues obviamente sus costos variables son más pequeños. Si usted produce 500 unidades, si se dan cuenta, el área está más ancha, sus costos variables son más grandes o son más altos, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento y la interpretación del gráfico. Ahora bien, vayamos, aprovechando que estamos en esta parte de los números, a tener cómo y hay muchos indicadores en cuanto a la viabilidad económica. Uno de los que vamos a ver es el ROI y voy a tener dos contextos. Uno de una inversión privada en el ámbito educativo y otro de una inversión en una empresa de economía social, para que vean cómo es la diferencia. Entonces, en ese sentido, vámonos a esta hoja y vamos a hacer un zoom para que se pueda acercar un poco más el contenido y decimos ejemplo de qué, de un ROI. El ROI es la tasa de retorno, ¿no? O el retorno de la inversión. En este caso es un ejemplo de proyecto educativo. ¿Qué decimos? Vean, una universidad desea invertir 120,000 pesos mexicanos en una campaña de marketing para promover un nuevo diplomado. Entonces, con esto se logra que se inscriban 50 nuevos estudiantes. Cada uno de estos estudiantes paga 5,000 pesos mexicanos. Los costos variables por estudiantes entre lo que es materiales, logística, hora extra del personal, suma un total, ¿sí? Por todos los estudiantes, son costos variables es de 60,000 pesos mexicanos. Entonces, vamos a calcular con estos datos la tasa de retorno. Dice, lo primero que tenemos que realizar, pues es obtener a cuánto asciende el total de nuestras ventas en dinero. Entonces decimos ingresos totales. ¿Cuántos estudiantes tengo? 50 estudiantes. ¿Cuánto paga cada uno de ellos por concepto de inscripción? 5,000 pesos. Por lo tanto, tengo un total recabado de 250,000 pesos. Entonces, de estos 250,000 pesos, ¿sí? Tenemos costos totales, que son los 120,000 pesos invertidos, ¿sí? Más los 60,000 de los costos variables. Entonces, realmente tengo un tamaño de 120,000 de inversión y a eso le agregamos los costos variables en los que recaigo para atender a estas personas o por la promoción que hicimos. Y entonces me lleva a 180,000, ¿sí? Entonces, una vez esto, vamos a obtener la utilidad o la ganancia neta. Tenemos, por lo tanto, entonces en ingresos totales 250,000. 250,000 menos 180,000, tenemos 70,000. Estos 70,000, ¿sí? Y tenemos 250,000, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si nosotros lo dividimos los 70 entre los 250,000, nos va a dar un total de 70,000 pesos. Ya, 70,000, ¿sí? Y ya sería el resultado de la resta de 250 menos 180 es igual a 70. Entonces, estos 70,000 ya básicamente sería el resultado de, esto sería casi, ¿sí? De esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? O estos 70,000 pesos. Vámonos a la interpretación. Vamos a aplicar la fórmula. Por lo tanto, entonces la fórmula del ROI para una inversión de cualquier tipo de industria, la ganancia neta sobre la inversión por 100. Entonces, 70 entre 120 por 100 nos da un total de 58,3. ¿Qué significa el 58,3? Significa que el proyecto generó un 58% de retorno sobre la inversión inicial, lo que indica que el negocio en este caso fue rentable porque superó
el 0% o el punto de equilibrio o vendió más de las unidades, ¿no? Todo esto, si lo relacionamos a este tema de el ROI en un proyecto de economía social, vean cómo lo vamos a identificar. Dice, contexto. Una cooperativa de mujeres artesanas invierte en un taller de capacitación y digitalización para vender más sus productos en línea. La inversión inicial que hacen estas mujeres o esta cooperativa es de 250,000 pesos porque compran equipo, pagan capacitación y por ahí gastos de desarrollo de web. La duración, un año. El objetivo de esta cooperativa es mejorar los ingresos, reducir el desempleo local y fortalecer la identidad cultural, rescatar la cultura viva en este tipo de comunidades o regiones. Entonces, los beneficios cuantificables a un año es que las ventas antes de realizar la inversión en qué, pues en equipos, en capacitación y en desarrollo de web, antes de ello, las ventas anualmente estaban en 400,000 pesos. Después de que se hizo todo este tipo de inversión o de proyecto, entonces las ventas al año están en 700,000 pesos, lo que significa que entonces el impacto que tiene el capacitarse, el vender en medios digitales, entre otros aspectos de la campaña, me lleva a que tenga un incremento anual de 300,000 pesos mexicanos. Entonces, aparte, hay un ahorro por intermediarios. Antes pagaban 20% a revendedores, ahora solamente pagan 10%. Se ahorran 40,000 pesos. Empleos creados generan 5 empleos a 6,000 pesos mexicanos durante 12 meses. El beneficio económico, ¿sí? De los 40 más los 300 más los 6,000 por 5 nos da un total de 360,000 pesos mexicanos, ya en beneficio económico directo. Como siguiente punto, entonces, el valor social estimado por los beneficios tangibles, ¿sí? Vamos a tenerlo en que se autoestima y se empodera las habilidades de 150,000 pesos monetizado. Véanlo. ¿Cómo haríamos el cálculo? La fórmula sería ROI es igual a beneficios totales sobre inversión inicial. Significa que entonces tenemos 850,000 pesos, ¿sí? De beneficios totales y tenemos de inversión inicial 250,000 pesos. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, permíteme un segundito, vámonos un poquito más arriba. Se me movió, ¿sí? Y por lo tanto, acá, perdón, tenemos un resultado de 3,4, ¿qué significa el 3,4? 3,4 veces, ¿sí? Lo que hay en esos 850 de 250. ¿Qué significa? Bien sencillo, una comprobación. 250 más 250 son 500, más otros 250 son 750. Le agregamos los 100 para los 850, entonces ando entre un 3,5, 3,4. Entonces significa lo siguiente, por cada peso invertido en el proyecto se genera un valor de 3,4 pesos, ¿sí? Entonces, de esos 250,000 en total que invertí, por cada peso de esos 250, yo genero 3 pesos, punto 4 centavos. Lo que significa entonces que los beneficios económicos directos y los beneficios sociales también tienen un impacto significativo en la rentabilidad de la cooperativa. Entonces, estos datos son bien importantes o es bien importante conocerlo. La razón, pues para identificar si yo invierto 10 pesos, pues cuánto recupero y en cuánto tiempo. En este caso estamos hablando de un periodo, ¿no? En un año. Entonces, por cada peso invertido en este ejercicio, tenemos 3,4 pesos. Entonces, en ese sentido, vamos a regresar a la presentación y a continuar con la parte del tema para ir concluyendo. Por lo tanto, entonces, eh, tenemos que la viabilidad económica tiene pilares, ¿sí? Tiene pilares importantes como la sostenibilidad,
económica, la viabilidad económica, la estructura de los costos, herramientas para controlar, ¿sí? La estructura de los costos, y poder medir, poder tomar decisiones basadas ya en ciertos datos o más informadas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante, sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta toda esta estructura de costos y también cómo sería aterrizable el impacto social de este tipo de temas? ¿Por qué es importante medir, sí, la parte de la viabilidad? Primero, para optimizar procesos. La idea del cooperativismo se sustenta en la colaboración, en la persecución de objetivos comunes o en el cumplimiento de objetivos comunes, en donde se rescatan ciertas culturas, ciertos productos de culturas originarias de las diferentes comunidades y pueblos en México. Por lo tanto, pues esa es la principal razón, ¿no? Pero por otro lado, la optimización de los procesos o la optimización de lo que hacen las personas en cuanto a conocer cuánto me cuesta hacerlo, en cuánto lo voy a vender, cuál va a ser la ganancia que voy a obtener. Si yo invierto como cooperativa en capacitación, pues de esa inversión, pues cuándo lo voy a recuperar, por cada peso invertido, cuánto en pesos voy a recuperar. Entonces, todas las actividades en cuanto a inversión en un proyecto o en una cooperativa, la idea es que obtengamos un beneficio. Si no obtenemos ningún beneficio, pues no existe razón. Ahora, también hay muchas maneras, ¿no? de ir logrando este tipo de cosas, porque para poder realizar este tipo de inversiones, pues necesitamos dinero, ¿no? Entonces, las alianzas es una estrategia muy importante en las cooperativas. El hecho de buscar otros grupos o organismos, actores como el gobierno, sociedad, instituciones, empresas, donde se lleven a cabo o se establezcan alianzas estratégicas con fines para no pagar una capacitación o una asistencia técnica. El llevar una firma con este tipo de actores, pues nos lleva a que eso o sea más barato o sea gratuito, ¿sí? Y ya sea un ganar-ganar, el compartir, ¿sí? Toda esa parte. Hay maneras y hay caminos de apertura para ir logrando, por ejemplo, cómo me capacito, cómo llevo a cabo alguna promoción o alguna difusión de marketing en algún tipo de red social y si tiene un costo, cómo lo podemos cubrir. Entonces, todos esos escenarios, la cooperativa los debe de analizar o la idea es que los analice para que vea la conveniencia de acuerdo a la situación que viven las cooperativas y los beneficios que pueden obtener y cómo pueden crear sinergia con actores de la sociedad como el gobierno y otros actores para poder lograr sus objetivos, ¿no? Porque tampoco, no por falta de recursos, una cooperativa se va a estancar. Tiene que buscar la manera de cómo apoyarse de una u otra manera con los diferentes actores de la sociedad, perdón, de la sociedad. Si ya no hay forma en cuanto a eso, pues ya sería irnos por la opción B o por la opción 2, que sería buscar a una institución, buscar a una empresa, buscar personas expertas que nos ayuden a capacitarnos y quizá a un bajo costo. Todo eso también es parte de la negociación en las cooperativas, ¿no? Buscar esa parte de la accesibilidad a ese tipo de servicios para poder fortalecerse como grupo, como colectivo, como cooperativa e ir logrando los objetivos, ¿no? Que sería pues el desplazamiento de productos, el desarrollo comunitario, eh, la interacción de los actores, el cooperativismo entre los actores. Entonces, toda esa parte es muy importante que se analice. Por ello es importante entonces medir el impacto social cuando también hablamos de viabilidad económica, que finalmente permite cuantificar, permite comunicar el valor que las empresas de economía social, que las cooperativas generan más allá también de los resultados económicos. Muchas veces quizá la cooperativa no va a obtener o no va a ir tras algo totalmente rentable o totalmente gratificante o con una utilidad
enorme, sino que va a ir ya donde, con un enfoque más social, donde la comunidad, el grupo, el colectivo, el pueblo se beneficie, ¿sí? Con lo que se hace. ¿Sí? Entonces no tan solamente se persigue o lo único que hay que perseguir es la parte económica, sino el desarrollo en conjunto. Entonces, en ese sentido, podemos ir palpando esa contribución por parte de las cooperativas en los pueblos, en las comunidades, en la sociedad y por otro lado también pues en la contribución hasta cierto punto de una mejora en todos los niveles, ¿no? De esa forma, también por otro lado tenemos cooperativas ya muy, muy grandes o con tiempo de experiencia establecidas ya con tanto tiempo de vida que obviamente pues son cooperativas que luego ya tienen acceso a cierta financiación o a cierto financiamiento, que ya también conocen los canales, pero esa parte ya pues la va dando la propia experiencia y la propia permanencia de la cooperativa pues en la operación. Entonces es muy importante siempre en la cooperativa la comunicación, el palpar la estructura de los costos, sobre todo qué perseguimos como cooperativa, también eso es algo muy importante, cuáles son nuestros objetivos o el objetivo esencial de la cooperativa, el desarrollo o el impacto social o el desarrollo impacto social, la economía de la comunidad, la economía de las familias, o sea, todo eso es irlo vislumbrando de una manera colectiva, como cooperativa, y pues ir tras ello, ¿no? O buscar esa parte, llevarla a cabo. Entonces, es parte de los beneficios de esta viabilidad económica o de empresas con este enfoque. Y pues bueno, hay muchos indicadores para la parte de la viabilidad económica, los retornos de inversión, valor actual neto, presente, los balances, en este caso sociales. Si nosotros vamos a dar un enfoque, por ejemplo, a empresas de economía social, pues no tanto nos vamos a ir como la parte de balances contables, este balance que los podemos ir teniendo, obviamente, pero también del impacto aquí se trata de que sea más de esa contribución a la sociedad. Por lo tanto, podríamos tener un balance social, ¿no? Que podría consistir en una herramienta donde se autoevalúe y se mida el impacto que tiene la cooperativa en la sociedad, que tiene la cooperativa en el desarrollo de esa comunidad o de ese pueblo originario. Entonces, se trata de permearlo. Se trata de lo cualitativo y también se trata de lo cuantitativo o cuantificable. Entonces, toda esta parte nos lleva a que también podamos identificar o a contemplar pues la teoría del cambio, ¿no? Este tipo de propuestas, este tipo de cooperativismo, este tipo de colectivo, este tipo de colaboraciones que se hace a través de este tipo de institución como el INAES, pues ayuda a que estos grupos se integren, cambien una manera de hacer las cosas, se unan, busquen objetivos sociales, busquen objetivos con viabilidad, obviamente social, obviamente económica, en beneficio del desarrollo de las personas que conforman la cooperativa y de las personas que están en la comunidad. Entonces, esa es la idea del rescate de la cultura en el caso de Comayé. Por ejemplo, dando un panorama de lo que tenemos en el NODES Comayé, que nos acaban de dar la reacreditación, por cierto, y ahora vamos a pasar a otra fase y lo llevamos de fase en fase, ¿no? Porque pues es poco a poco, Karina lo sabe, es ir llevando poco a poco esta parte de los nodes. Si ustedes ya están sumados en una cooperativa, pues nada más ya es cuestión de si aún no tenemos quizá toda esta parte del enfoque hacia el impacto de la sociedad o social, pues irle dando ese enfoque también a la cooperativa, ¿no? En beneficio de las familias que las integran. Y nosotros justamente queríamos llegar a esa parte, ¿no? De la cooperativa. Aún no somos una cooperativa porque, pues vamos, como les decía, de fase en fase. He tenido la oportunidad luego de estar colaborando en otras cooperativas y por eso tenemos el contexto de esto y de cómo pueden ir estas, pues teniendo un mayor alcance, ¿no? Y también un mayor impacto en la sociedad y social.
Entonces, por lo tanto, pues nosotros estamos de estar creando fuerza con Comayé. Las personas están motivadas a ir a los siguientes niveles, a la figura de la cooperativa, que es creo que la razón de ser de toda esta parte también de las temáticas. Entonces, pero para ello hay que llevar a cabo un trabajo, hay que llevar a cabo, obviamente, la identificación de los requerimientos para la figura jurídica de la cooperativa. Entonces, nosotros estamos en toda esa parte, también estamos en constantes capacitaciones, porque nuestro grupo, es muy importante siempre eso, ¿eh? Y se los menciono, cuando ya estamos funcionando como cooperativa, y estamos vendiendo nuestros productos. Acá nosotros lo que estamos buscando es la protección de marca. Entonces, ¿por qué? Porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, estamos muy cerca con instituciones que se encargan de estos temas para que las personas que conforman una cooperativa puedan tener también registro o protegida esa parte y puedan entonces ahora sí comercializar hacia todos lados. Esa es una manera de poder ir también dándole una mayor formalidad a la parte del cooperativismo, de la cooperativa, protegiendo lo que hacemos. Em, Veía yo en uno de las sesiones de un prenodes en el que estuve, donde por ahí una persona acerca del al rescate de la parte natural del lago de Xochimilco en la Ciudad de México, hablaba de cómo, no sé si fue en China o en Corea, no recuerdo en qué país, ya estaban registrando o protegiendo como marca o patente, no recuerdo muy bien, como una tipo trajinera, ¿no? Entonces, cuando eso es algo muy cultural de nuestro país y de esa zona en específico. Entonces, nos pasa. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahorita? También otro ejemplo. Una marca muy reconocida en calzado deportivo, como lo es Adidas, no sé si lo han visto, acaba de lanzar un producto a través de un diseñador que se está discutiendo que porque es un huarache típico de Oaxaca y ellos ya lo están registrando como parte de un producto de Adidas. Entonces, esos puntos de no tener, por ejemplo, protegido lo que promovemos en la cooperativa en cuanto, me refiero, en cuanto a los productos, pues nos lleva a que puedan venir otro tipo de actores o personas y puedan robarnos algo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también promover la parte de darle forma a la cooperativa y sobre todo proteger este tipo de productos que son muy originarios de nuestras culturas para que no tengamos algún tipo de problema después. Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, para ir concluyendo con esta parte del tema, las claves de la viabilidad, pues es obviamente el equilibrio entre la misión social y la sostenibilidad de las cooperativas o de los nodes. Pues yo creo que no sé cuál sea la experiencia de los que están aquí con nosotros, pero en el caso muy particular, pues sí he tenido la oportunidad de iniciar desde los prenodes, desde todos esos trabajos de integración de las personas, de los actores, de firmas y todo ese tipo de cosas, hasta lo que ya es desarrollo de planes de capacitación, brindar estas asistencias técnicas e ir descubriendo cómo esta parte pues se vuelve rica en la parte de cooperar, la parte del colectivo, la parte de la motivación de las personas, que pues eso es básicamente lo que nos impulsa a seguir ayudando a este tipo de gente, ¿no? O de cooperativas o de nodes. Entonces, pues una de las claves primordiales, pues el equilibrio entre la misión social y la sostenibilidad. Que toda cooperativa, que toda empresa con enfoque de economía social, pues pueda tener ese balance de acuerdo a su propósito social. Creo que aquí el punto clave sería que la cooperativa tiene un propósito social. Lo decía hace un momento, sí, sí definimos objetivos, pero también definimos un propósito. Y justamente la misión social es la razón de ser de la cooperativa, o la razón de ser de la empresa, o la razón de ser del grupo en colectivo. Y obviamente también buscando y mezclando la viabilidad económica, pero que la viabilidad económica no sea como eso único que quiero lograr, sino que sea un punto más, porque lo que quiero lograr es ese beneficio y ese propósito social. Em, la gestión integral de los costos, muy importante.
que veamos e identifiquemos la estructura de los costos. Quizá para algunos pueda ser un tema nuevo, quizás para otros no tanto, quizás para otros nada, pero los costos son bien importantes siempre conocerlos, identificarlos, analizarlos, presupuestarlos, controlarlos. Entonces, todo esto nos va a llevar siempre pues a que haya una mayor eficiencia, sostenibilidad y a que también a los propósitos pues se vayan cumpliendo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de claves son muy importantes considerarlo. Y un punto también no menos importante, la colaboración y las redes. Eh, la parte de los contactos, la parte de construir una red de contactos que mucho se ha propiciado con este tipo de actividades que llevan a cabo aquí con Karina, que es justamente es esa red de contactos que nos va ayudando a todos a potenciar. Sí, lo que ya se está haciendo, la cooperativa misma, su impacto y cómo en otros lados, en otras partes del país, en otras regiones, están llevando a cabo la cooperativa o la asociación tal y cómo se unen, cómo lo hacen, qué hacen. Todo eso es muy importante porque nos ayuda a crecer en nuestra propia cooperativa o en nuestros propios nodes. Esto y la colaboración. Al final somos uno, somos México, ¿no? Y todos estamos en esto. De la parte del cooperativismo, la parte de la colaboración, la parte del colectivo, la parte del impacto a la sociedad a través de este tipo de actividades. Entonces la colaboración no deja de ser menos importante. Entonces todo esto nos lleva a que pues tengamos en cuenta que la medición nos ayuda a controlar y que lo que controlamos lo podemos entonces medir y mejorar siempre. Entonces es muy importante tener una comunicación de valor, cuantificar también cuál es el impacto positivo social, cuál es la clave también para poder acceder a ciertos recursos con el apoyo también de los distintos actores para y en beneficio de la cooperativa. Por otro lado, también ya como parte de la reflexión final, la viabilidad de las empresas de economía social no solo depende de factores económicos, ya lo había mencionado, sino también del propósito que tiene, ¿sí? Que hablamos del propósito social y de la capacidad para generar valor social. Em, una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, pues para todos, es parte de la capacidad o parte del propósito que no debe de perder una empresa, una cooperativa o un NODES, ¿sí? En el nivel en el que esté. Entonces, esto nos va a hablar de qué tan sostenibles pueden ser este tipo de proyectos con el paso del tiempo. Entonces, el impacto social es lo gratificante. Este tipo entonces de empresas o este tipo de cooperativas, de emprendimientos sociales, nos lleva a que construyamos finalmente un modelo distinto. Y digo, no se trata de encontrar el hilo negro. Ya he tenido la oportunidad también de leer un poco sobre esto, de escuchar a compañeros aquí con Karina, donde pues no es un modelo nuevo, ¿no? Y es un modelo que inició, no recuerdo exactamente en qué país y ya tiene algunos años, pero esta réplica, por ejemplo, en nuestro país, pues es súper interesante, súper enriquecedora, porque finalmente este tipo de colectivos nos ayuda a construir un modelo diferente, sobre todo para los más vulnerables, porque sí, hay que decirlo, tenemos quizá en nuestro estado, en nuestra ciudad, comunidades que son más vulnerables, y que se dedican a cierta actividad y que ahora sí que, como vamos a decirlo así, y no es marketing, consume local, ¿no? Entonces, se trata de promover esto que ellos hacen con la finalidad de, pues, dar a conocer esta nueva manera de operar o un nuevo modelo y que prioriza a las personas, que prioriza a la sociedad, que prioriza el cooperativismo, que prioriza la parte de objetivos comunes en beneficio de todos. Esto nos va a llevar, obviamente, a que seamos sostenibles con este tipo de proyectos. Por lo tanto, entonces, la economía social no solamente y no únicamente es una alternativa. Hoy en día lo pongo en el plano de que es una necesidad. Yo he tenido, pues sí, la oportunidad de conocerlo y de palparlo con estas personas en las cuales estamos participando, con el NODES.
y es tan gratificante que ahí obviamente ya quienes vivimos toda esta parte y toda esta parte de la experiencia decimos, no es algo que te vaya a gratificar de otra manera, sino que el ver cómo estas personas se construyen, el ver cómo estas personas adquieren asistencia, conocimiento, capacitación, y con ello van teniendo desarrollo, y con ello van creciendo, y con ello van participando, y con ello la comunidad o sus hogares, sus familias se van desarrollando y se integran como cooperativa, y se integran como grupo, o se integran como colectivo o nodes. Todo esto, finalmente, creo que sin duda alguna es una necesidad que en todo el país, y si se empieza a vivir en todo el país, pues obviamente estaremos construyendo justamente un país más justo, más inclusivo y más sostenible. En un mundo tan digitalizado, en un mundo donde todo va y viene y de manera muy rápida, de México hacia el exterior, del exterior hacia México, y hablo de exportaciones e importaciones, pues ¿por qué no apoyar y consumir lo que las personas con alguna cultura originaria, con alguna actividad artesanal hacen o desarrollan? ¿Y por qué no consumir ese tipo de productos, ¿no? En beneficio, pues, de todos, y en beneficio de un país más justo, inclusive y sostenible, como lo decía. Pues estoy atento. Así hay algunas preguntas, Karina. Hola, buenas tardes. Sí, hay algunas preguntas, maestro Ismael. Sí, gracias. Por ejemplo, ¿puede poner un ejemplo del costo social? Sí, sí, me voy a ir un poquito a la lámina para ir, vamos acá arriba, medir el impacto social. Sí, aquí, vamos a ponerla más, extensa. Entonces, miren, decíamos hace un momento, ¿no? Que los costos sociales son las inversiones que tenemos que realizar para cumplir la misión social, para la formación especial, para las adaptaciones, para el acompañamiento, para la menor productividad inicial. ¿Qué quiero decir con esto? No tengo preparado ninguno, pero se los digo, es sencillo. Eh, Tenemos nosotros, tuvimos dos ejercicios. Tuvimos uno con un enfoque de una universidad o de un proyecto educativo, y tuvimos con un ejercicio con un enfoque de un proyecto de economía social. Para poder nosotros asistirnos de asesoría técnica o de capacitación alguna, ese sería un costo social, ¿sí? Ya cuando estamos integrados como cooperativa. El costo social entonces es aquella inversión que va a realizar la cooperativa por formarse en algún tema en específico. Cómo operar y gestionar una red social para ir teniendo presencia en ese tipo de canales. Ah, entonces, tal persona me ofrece el servicio, lo pagamos. Ese costo no lo vamos a llamar nosotros como costo directo, porque no tenemos ese enfoque de empresa tradicional, sino que lo vamos a llamar como un costo social que está desembolsando la cooperativa para que tal persona se capacite, se forme en ese tema en específico. Si al lugar en donde opera la cooperativa le vamos a hacer alguna instalación o adecuación, etcétera, ese es un costo social que también lo tenemos que considerar, obviamente. Por eso al final decía balance social. Ya tendríamos que incluir todos estos costos sociales en los que recaemos como cooperativas. El acompañamiento, la asesoría técnica, pero como lo decía, este tipo de costos se debe de abrazar de las alianzas estratégicas. Es decir, no vamos a buscar obviamente a aquella persona o a aquella institución o aquella figura que venga y me capacite y me cobre las perlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en ese tipo de modo, no estamos en ese tipo de ambiente. Podemos buscar, por eso dice, una menor inversión, ¿sí? Una menor inversión para capacitarnos. Entonces, ese tipo de costos sociales va en ese sentido. Todos esos desembolsos, todos esos gastos
que hace la parte de la cooperativa para cumplir su misión social. ¿Que cuál sería la misión social o el propósito social? Pues el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del grupo, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones. Gracias. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué el costo variable es de 6 pesos? ¿No debería ser igual que el costo fijo de alguna de las láminas? O entonces, ¿cuál es la diferencia entre el costo fijo y el costo variable? Ah, sí. Sí, es que mira, el costo fijo son esos costos, vamos a ponerlo aquí para primeramente hablar un poquito de la teoría y lo puedan estar visualizando en lo que respondo la pregunta. Y ahorita ya voy y respondo el por qué 6 y por qué tanto. Em, sí hay una diferencia y sí hay que distinguirlos y hay que identificar justamente esas diferencias. Los costos fijos permanecen constantes a pesar de los niveles de producción que puedas tener, ¿sí? Un ejemplo, si tú tienes una rentado, por ejemplo, o alquilado, o pagas el alquiler o la renta, como lo conocemos, de un espacio de 5 por 8 metros, donde ahí pues están los productos, ahí mismo tú elaboras, etc., pero tú pagas esa renta. Un ejemplo, 8,000 pesos al mes o 5,000 pesos al mes. Ese es un costo fijo. O sea, ese costo o esa renta la persona que te hace o dueño del bien, no te va a decir, ah, como produciste o llevaste a cabo la producción de 100 piezas, te voy a cobrar 20,000 de renta. Pero esta vez como elaboraste nada más 20 piezas, te voy a cobrar 3,000. No, o sea, la renta es fija. Produzcas lo que produzcas, entonces ese costo es considerado fijo, constante, mes a mes. Puede tener una variación, sí, pues que al año se vuelve a firmar el contrato y todo, pero pues al final sigue quedando fijo. Entonces, esos costos no cambian, normalmente, ¿sí? De un momento a otro, de manera más volátil o de manera más variable. Normalmente cambian a periodos más largos, ¿no? 1 año, 2 años, donde quien te renta bien y te dice, te voy a incrementar la renta ya a tanto. Pero ahí nosotros podemos fabricar los bienes que querramos, ¿sí? No nos cobra más por producir más, no nos cobra menos por producir menos. Ese costo entonces es estable. El sueldo, ¿no? Un ejemplo, el sueldo puede ser que le estemos dando un apoyo a una persona ahí de manera fija. Vamos a imaginar que no es vendedor, por así decirlo, ¿no? Es una persona que desarrolla actividad administrativa. Ah, pues ese sueldo también es fijo, normalmente no cambia de quincena en quincena o de mes en mes, como sí cambia el de algunos vendedores o de los vendedores, porque los vendedores comisionan y ese sueldo ya es variable, porque el vendedor este mes puede ganar 50,000, pero el siguiente mes puede ganar 7,000. Entonces es variable. Esas son las diferencias entre los costos fijos y los variables, que los costos fijos son constantes, normalmente no cambian tan rápidamente, independientemente del nivel de producción, ¿sí? Se mantienen salarios de la persona que tiene función administrativa, salario, perdón, renta del local o del lugar donde estamos establecidos, algún mantenimiento, algo bien sencillo, ¿no? El pago del internet, o sea, ese es un costo fijo. Sí, porque siempre y cuando obviamente no esté involucrado directamente en la producción. Ahora, los variables, estos van a cambiar. La clave es que los variables cambian según el nivel de unidades fabricadas, ¿sí? Entonces, cuando tuvimos el caso aquí, eh, dice, por qué 6, verdad? Bueno, esto es algo hipotético, ¿no? Yo digo, el precio de venta es de 15 pesos y el costo variable es de 6 pesos. O sea, que a mí me cuesta elaborar una pieza, ¿sí? Es decir, entre la compra de la materia o del material, entre el uso de quizás cierta energía de
el lugar donde fabrico. Si recaigo en ello, eso es variable y eso conforma para mí los 6 pesos. El precio de venta, 15 pesos, y lo que conforman mis fijos mensuales de 2,700, pues ahí puede estar el pago del internet, puede estar 1,000 pesos de la renta, o sea, esos son los fijos, ¿sí? Normalmente no van cambiando. Entonces, por eso traemos 6 pesos. Ahora, cuando ya me voy a obtener el margen de contribución, que llegamos a la deducción de que es 9 pesos por unidad, porque la fórmula nos dice que restemos el precio, que son los 15 menos el costo variable, que son los 6, ¿sí? Es decir, al precio con el que vendo el producto, le resto lo que me cuesta hacerlo en cuanto a los costos variables, 6 pesos, y luego lo divido entre el total de mis gastos fijos mensuales y obtengo entonces mis 9 pesos por unidad, ¿sí? Entonces, ya cuando hacemos la operación, donde dividimos los 2,700 entre los 9, pues ya nos dice, bueno, entonces tienes que vender 300 piezas para que recuperes tu inversión. ¿Sale? Y algo bien sencillo, ¿cómo lo pueden validar y comprobar? Multipliquen 15 pesos por 300, ¿sí? Y van a tener ahí el resultado. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, este, ok. ¿El costo social se cuantifica contablemente como otros costos? ¿Cuál es la diferencia entre el costo social y el impacto social? Ok, el costo social no se cuantifica de manera contable, eso va más en el balance social, que es algo muy similar, pero al estar en este enfoque de economía social y empresas con este enfoque de economía social, no lo vamos a ver tal cual contablemente así. Vamos a ver costos sociales, balance social, ¿sí? Y el impacto ya sería obviamente social, sí, derivado del balance, pero también derivado de todas esas inversiones sociales que hacemos para cumplir con el propósito. ¿Y cuál fue lo segundo que mencionaba? Muy bien, perdón. Sí. ¿El costo social se cuantifica contablemente como los otros costos? No, ¿sí? El costo social se cuantifica de acuerdo al impacto social, ¿sí? Que tenemos. Es decir, si nosotros no estamos teniendo el resultado que estamos buscando en cuanto al desarrollo, por ejemplo, a través pues, de colocar nuestras artesanías o nuestros productos en un mercado, ¿sí? Entonces el impacto en el desarrollo de la sociedad no está siendo positivo, ¿sí? Tenemos un impacto en cuanto a que pues quizá puede haber colaboración, quizá puede estar el cooperativismo, la parte del colectivo y toda esta parte de los actores ahí interactuando. Sí, pero costos sociales versus ya con el balance para obtener el impacto social, entonces ya no está siendo de una u otra manera, si así lo queremos ver, rentable, ¿sí? Entonces, lo único que cambia en esta parte de los costos sociales, ya con una empresa tradicional, que ahí sí vemos ya que margen bruto, margen neto, margen operativo, rentabilidad, y pues literal balance general, estado de resultados y ya cuestiones mucho más orientadas en esa parte, acá lo vamos a ver nada más como con el enfoque de costos sociales y balance social. ¿Sale? Sí, la última es que si pudiera sugerir alguna metodología sobre la evaluación del impacto social. Sí, sí. La metodología podemos tener los diferentes indicadores. En una empresa tradicional podemos hablar de diferentes indicadores como el balance general, el ROI, la TIR, que es la tasa también de retorno de la inversión, valor neto presente y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, si me voy con un enfoque de economía social, una de las metodologías más importantes, pues es el SROI que acabamos de ver acá en el Excel, que es verificar cuánto recupero por cada peso invertido, ¿sí? Y ese también es parte del impacto social,
¿sí? Y lo importante no es nada más tener la inversión social, que me lleva a que sea un costo. Lo importante es ver también el impacto social positivo, en donde estoy viendo que por cada peso invertido, estoy obteniendo 3 pesos, más, ¿no? Entonces ese ya es un impacto positivo social. Entonces la metodología, el SROI o el ROI, que es tasa de retorno por peso invertido. Pues serían todas las preguntas. ¿Ok? ¿Sería todo entonces? Sí, ¿Ya se fue Karina? no, ahorita le aviso, denme un segundo. Sí, gracias. Sí. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permiten hacer una consulta? Claro, ¿Me permites hacerte una consulta? claro. Mira, yo estoy acá en la comarca lagunera y nosotros Sí, ahorita estamos aquí apoyando a los extrabajadores de Altos Hornos de México, la fundidora de que está en Monclova. sí, Entonces, bueno, ahorita hay una problemática, pues que la empresa se va a la quiebra, pero muchos trabajadores están tratando y están solicitando que se restablezca como empresa mexicana, ¿sí? Que ya no entren extranjeros ni nada, sino, y la idea de ellos es hacer una aportación económica, pues para que se les tome en cuenta, aparte de ser trabajadores, ser socios. Y bueno, a mm, mí me traigo ahorita la duda y la idea que traigo ahorita que estoy escuchando, ¿se podría conformar una cooperativa con todos los trabajadores de Altos Hornos para de alguna manera hacer su aportación de conocimiento y de trabajo? Bueno, y lógico, algo de lo que puedan aportar económicamente para venderle la idea al gobierno mexicano de que esa empresa no se venda, sino que siga trabajando ya oficialmente con México, así como se rescató Mexicana de Aviación, se rescató Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Mexicanos. La idea es que esta empresa de Altos Hornos también se recupere y pase a ser ya dueña México de nueva cuenta y no vengan empresarios extranjeros. No sé qué sugerencia o qué idea me puedes tú brindar para yo comentarlo con estos compañeros. ok. ¿Me dices que entonces sería una paraestatal? O sea, sí estamos hablando de que a pesar de que están extranjeros, pero la empresa está en manos de gobierno. No, mira, un poquito de historia. Esa empresa era mexicana, Ujú, nomás que cuando estaba Salinas, pues ya ves que todo, pasaron revendieron, regalaron, correcto. y ahorita pues lo tenía un empresario México-americano, Anciras, pues ahorita que anda huyendo de la ley, está refugiado en Estados Unidos y quedó con mucha deuda esa empresa. Y era la única empresa que teníamos con fundidora, haciendo metales. Este, y lo que es Monclova, pues de ahí sobrevivía, era su fuerte. Y ahorita, pues ya se está a punto de irse a hacer un pueblo fantasma, porque ya todos están huyendo a Estados Unidos a trabajar. Ok, Los trabajadores pues siguen peleando su finiquito que no les han quedado, no les han podido liquidar todo. Y ya de hecho pues están hasta rematando todo lo que había de buen material al kilo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Hornos, pues todo lo material, con eso les quieren liquidar. Pero la idea es que no se venda la empresa a extranjeros. Sí, bueno, pues ya el fulano que se fugó tarde que temprano pues va a tener que pagar de alguna otra manera lo que hizo, ¿no? Pero la idea es porque ahorita andan contratando empresas extranjeras para comprarles material, digamos, acero, ¿no? Pues para qué comprar si aquí tenemos donde se hace el acero, pues y ahí están las instalaciones puestas, hay maquinaria, pues nada más es volverla a reactivar, pero ahora sí con que sea, digamos que pase a ser ya de México la empresa. claro.
Mira, pues sí, obviamente ya son problemáticas que vienen de un pasado y un pasado que ya pues han pasado muchos años y siguen existiendo este tipo de problemáticas. Este, pues primero, un gran paso el hecho de que pues esta ya se convierta totalmente mexicana, y deje de ya estar con pie en otro lugar. Eso sería un gran momento y sin duda alguna, considero que si obviamente quienes están al frente de todo esto buscan las formas, las maneras y permean la información en este caso, con los trabajadores obviamente en estar todos de acuerdo, ¿no? En que pueda construirse o darle la figura legal, porque obviamente es una figura legal también la parte de la cooperativa y cumpliendo con los requisitos que también no es de que sean muy inalcanzables o inalcanzables, mejor dicho, yo creo que mejor se trata de ponerse de acuerdo como trabajadores. Yo creo que sin duda alguna pueden darle ahora un enfoque, bajo un contexto de una empresa de economía social, al constituirse o al tomar la figura de cooperativa y seguir teniendo, pues, el camino hacia el rescate de esto o, pues, éxito en esto. Yo creo que sin problema podrían, ir tras la figura de la cooperativa, sin problema. Sí, Ok, ¿y qué tipo de cooperativa entraríamos? ¿Como una cooperativa social? es que yo creo que hablando y aterrizando estos temas que estamos aquí abordando, pues sí, sí le podemos dar un enfoque de una cooperativa con un enfoque de economía social o como una cooperativa con un enfoque social. Pero todo esto lo tenemos que ir revisando de acuerdo a los requerimientos que nos va marcando los requisitos para la figura de la cooperativa. Sí, entonces, y con ello, pues ir permeando con las personas, ir viendo todos esos puntos importantes en beneficio o para beneficio de los que la van a conformar y también establecer bien las bases, porque luego si no establecemos las bases, que se derivan de todos los acuerdos entre ese grupo de personas o trabajadores, pues después puede haber discrepancias y pues problemas. Entonces, hay que poner bien todos los titulares de la cooperativa, quién realmente va a estar como responsable. Por ahí hay unos requisitos, que se siguen para la conformación de la cooperativa, ¿sí? O para darle la figura legal en ese sentido. Ok, muchas gracias, te agradezco la orientación. No, de nada, sin duda alguna, pues como lo mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, dices, el pueblo es fantasma, o sea, la gente se está yendo. Pues justamente este tipo de proyectos, si ustedes tratan de rescatarlo, pues el hecho de tener esa esencia de cooperativa con ese enfoque social, pues puede permear a que sigan desarrollando la actividad bajo esa denominación cooperativa e incluso podrían buscar alianzas con actores estratégicos de la sociedad, del municipio, del gobierno, con instituciones, y puedan ir teniendo nuevas formas de vislumbrar el cómo hacer las cosas o vender los productos o lo que requiera el grupo o la cooperativa o los trabajadores. Entonces, y podrían volver digo, es un reto siempre este tipo de cosas, pero podría darse quizá en un momento dado si se estructura con algo con un enfoque así, pues ese rescate quizá de en lo mucho o en lo poco, pues de que no quede desértico esa parte, ¿no? De sin personas, sin nada, sin proyectos, y pues sería una gran ventaja. Ok, muchas gracias. No de nada. Es complejo el proceso, es correcto. Estoy leyendo aquí algunos comentarios y sí, pues sí, son procesos complejos y yo creo que aquí yo siempre lo he dicho, y lo menciono en el NODES en el que participo. Se trata de cooperar, o sea, se trata de tener ese espíritu de colaboración, de cooperativismo, y yo sé que entre las personas, pues es muy difícil muchas veces el ponernos de acuerdo, porque en una cooperativa puede ser que todos hagan una misma actividad
o puede ser que se ofrezcan diferentes tipos de actividades o productos, ¿no? Y quizá el producto A lo trae tal persona, el producto B lo trae tal persona. Y yo lo que menciono mucho en el Nodes es, pues, eliminar todo ese tipo de sentimientos, de iniciativas, de, de envidias, porque el hecho de ser, o de entrar en esta parte del cooperativismo, colaboración, en lo colectivo, en el beneficio de la sociedad, en el beneficio social, en el impacto hacia este punto, pues es ir poco a poco trabajando y gestionando ese tipo de iniciativas o de sentimientos que muchas veces pues se nos da normal a todas las personas. Eso es bien importante porque pues ya cuando vienen los desacuerdos, pues es cuando viene un rompimiento de algunas estructuras que pues luego ha costado mucho establecerlas y pues truenan, ¿no? Entonces es muy importante en esta parte del cooperativismo, pues literal vivir el cooperativismo, hacer una cultura viva el cooperativismo, hacer una cultura viva lo colectivo y la colaboración mutua entre el grupo de personas que integran el NODES o el grupo que integran la cooperativa. O sea, es muy normal que se puedan dar sentimientos, pero también podemos trabajar para tener una cooperativa pues estable en ese sentido. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. No sé si esté por ahí Karina. Aquí estoy esperando a ver si hay alguna otra intervención, si no pasamos al cierre de la sesión, maestro. Daremos un Sí, minutito, ¿le parece bien? me parece bien. Excelente. Por ahí tiene levantada la mano el doctor Eduardo. No sé si todavía quiere intervenir. Sí, voy subiéndola, Ismael. Gracias. Primero que Gracias. nada, pues felicitarlos. Es la primera ocasión que yo ingreso a estas interesantes temas y acabo de impartir un curso sobre sociedades cooperativas listas para exportar. Y quiero conectarlo justo a este tema por medio de Bancomext. Lo acabamos de hacer. Y obviamente aquí lo más interesante de todo es que lo has mencionado de manera bien puntual. ¿Qué tan importante es llevar a cabo este conocimiento de la contabilidad? Porque además no solamente es el pago del impuesto, ¿no? Que es sino ¿para qué me sirve? Para tener acceso a financiamientos nacionales e internacionales. Y obviamente también, eh, aquí dice Jorge que si, que si se inscriben al padrón de proveedores, sí, claro, es un requisito y también para el de exportación. Entonces, para poder exportar, lo acabamos de impartir acá en la zona norte de Sinaloa y los mieleros, es decir, las sociedades cooperativas de la miel, el camarón, el mango, y ahorita ya viene el tema del aguacate. Hay un potencial tremendo para exportar. Entonces, me gustó mucho cómo lo fuiste cubriendo, impartiendo, y lo que nos hace diferentes de la empresa, del capital, de la utilidad por la utilidad misma, es el enfoque del impacto social y obviamente el impacto ambiental. Pero aquí hay muchos indicadores que no se perciben, como es el caso, por ejemplo, de cuánto me cuesta una cooperativa, y son los que se llaman los valuadores hoy, lo están incluyendo, aunque el SAT ya lo ha hecho a nivel hace 10 años, lo está autorizando lo que son los intangibles. ¿Cuánto cuesta para poder incorporarlo a los estados financieros? Si esa cooperativa tiene 2 o 3 generaciones ya, pues ahora ya se puede integrar el valor de los intangibles, no solamente los activos fijos, sino también la parte intangible, es decir, la herencia, los sucesores de la sociedad cooperativa, viene de generación en generación. Entonces yo creo que hay mucho que estudiar, mucho que aprender y tener la vista, por supuesto, no solamente en las artesanías, que son muy válidas y son únicas en el mundo, sí, pero también estamos llenos de recursos y justo los pueblos originarios somos los dueños de esos recursos. Entonces creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro país y continuar bajo esta tesitura
no solamente al consumo interno, sino también a la exportación. Gracias, doctor. En efecto, ¿no? Si me permites, Karina, totalmente de acuerdo. Sabemos bien que el enfoque del impacto social, el impacto ambiental y el cooperativismo y la colaboración y lo colectivo y los actores es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de este tipo de trabajos. Pero también es muy importante que no se quite el dedo de renglón en cuestión de, pues ya lo mencionaba el doctor, lo fortalecía, de la parte de, pues, cuánto nos cuesta, ¿no? El hacer las cosas, porque también, pues, yo digo, como he hecho con mis manos, pero ¿qué valor le damos a lo que estamos haciendo con nuestras manos en el caso de Comayé? ¿Y qué valor le damos a lo que hacen otras culturas en nuestro país? Con la finalidad, pues, de tener ese desarrollo y crecimiento, pues, en la propia vida, ¿no? Entonces, lo contable no debe de estar peleado con la cooperativa, obviamente. Lo contable es muy importante y son factores clave de desarrollo y de éxito de una cooperativa, considero. Entonces, pues muchas gracias, de acuerdo con el doctor Eduardo. Adelante, Karina. Con esto, pues bueno, vamos a pasar ahora hacia el cierre de esta sesión, en donde yo le invitaría a compartir con las personas asistentes un mensaje de cierre, por favor. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues meternos a profundidad en muchos de los casos y sobre todo en pues podemos traer a contexto casos del pasado, casos que hemos tenido una experiencia amarga en la que muchas veces quizá hemos sido presentes, estado presentes, sido testigos o haber visto de lejos, pero que eso no sea esa barrera que impida el hecho de que esas inquietudes que ustedes tienen en por ejemplo, la parte del compañero que hablaba de hornos, entonces que no se elimine la inquietud de querer contribuir en participar con el desarrollo de este tipo de proyectos en beneficio de el impacto a una sociedad muchas veces olvidada y también, ¿por qué no?, el impacto a una sociedad dentro de las urbes. O sea, eh, no caigamos en una parte de decepción, sino que busquemos esos motivos, esos causales que nos lleven finalmente a participar y a lograr en ese sentido. Y no olvidemos algo, al final todo lo que hacemos nos cuesta, ¿sí? Tiene un valor, tiene un costo. Entonces no olvidemos que todo este costo se debe de un momento en otro recuperar y buscar el beneficio posterior. Entonces es recuperar y buscar el beneficio posterior, es decir, pues la utilidad en ese sentido económico, ambiental, y social, que no olvidemos esa parte. Y pues yo los invito a que finalmente, pues nunca desistan de las ideas que traemos y que nunca renunciemos a participar, sobre todo si nos atrae en este tipo de proyectos que están siendo impulsados en este caso por el INAES, que a mí se me hace una iniciativa muy bonita, muy padre, de alto impacto, pero también, pues obviamente con ciertas complejidades, de aterrizar y también, con ciertos retos, ¿no? A seguir, trabajando para lograrlos. Pero si se continúa con lo que se ha estado haciendo, creo que sin duda alguna se pueden lograr grandes resultados. Muchas gracias por la atención en esta presentación y pues eso sería mi mensaje final.